Yo creo que puede haber alguna tecnología, ¿verdad?, que me permita escribir aquí en el iPad, que se envíe allí y se ve allí, ¿verdad? Por favor, los técnicos de la iglesia, informáticos, que los hay buenos, búsquenme algo. ¿Amén? Tengo un iPad viejo, pero bueno, yo creo que puede funcionar. Entonces yo escribo aquí y se ve allí, ¿verdad? Yo lo he visto en la tele. Así que si me lo pueden buscar para algún que otro día. Amén. El Padre proveyó de salvación, ¿sí? El Hijo entregó su vida por expiación de nuestros pecados, sustituyéndonos a nosotros en aquella cruz que hace 2000 años se levantó. Una cruz, hermanos, donde cada uno de nosotros teníamos que haber estado. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué Dios nos salva? ¿Para qué Dios salva a una raza caída? No salvó a los ángeles. Ningún ángel tuvo misericordia de parte de Dios. Todos fueron tirados y encarcelados, y solamente algunos, escúchalo, algunos, Dios los deja por ahí moverse. Hay otros que están guardados, dice la palabra de Dios, para un tiempo concreto, una hora determinada, un día determinado y un año determinado, donde serán abiertas esas puertas y saldrán por miles de millones para atormentar a los moradores de la tierra. ¿Tú lo has leído eso? Amén. Pero no hubo misericordia para ellos. Dios permitió el pecado por varias razones. Una de ellas era para dar a conocer que Él era misericordioso, que en su naturaleza estaba la misericordia y la gracia. Y hermanos, nosotros tenemos que tener una visión más allá de lo que nosotros estamos viviendo hoy en el presente. Porque siempre Dios ha tenido un proyecto de vida para cada hombre y cada mujer. Me aterraba oír algún predicador famoso que predicaba a jóvenes decir que a los jóvenes, bueno, hay más de una mujer que puede ser tu mujer. No, hermanos, solo hay una mujer para un hombre. Así que arrodillarse para orar, amén, para buscar la tuya o el tuyo, para que no cometas error. Pero solo hay una persona. Pero Dios tiene un proyecto de vida siempre con todos y cada uno de nosotros. Cuando Dios llama a Moisés, es más, cuando Dios llama a Abraham anteriormente y le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a una tierra que yo te voy a mostrar. Abraham nunca se imaginó cuál era el proyecto de Dios con ese llamamiento. Pudo ver algo, participó de algo, pudo ser sensible quizás a algo, pero no vio totalizado el proyecto de Dios, porque murió. Y cuando Dios llama a Moisés en Éxodo capítulo 10, 25 al 26, o mejor dicho, Moisés está, la primera vez que está hablando con Faraón, una de las veces que está hablando con Faraón, le dice Moisés a Faraón, le respondió, dice, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Es decir, no vamos a salir de Egipto para irnos de vacaciones o para disfrutar del desierto o para hacer turismo, ¿verdad?, por el desierto, sino que hay un propósito y es que sacrifiquemos holocaustos a Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. ¿Para qué iba a salir Israel de Egipto? Para servir a Jehová su Dios. Amén.
Ok. Este soy yo. Amén. Y voy hacia la eternidad. ¿Sí? Ya. Hacia la eternidad. Ese eres tú. Y tú vas hacia la eternidad. Es como cuando tú vas a un aeropuerto y ves ese pasillo automático, ¿verdad? En el momento que tú entres en ese pasillo, tú vas a llegar al otro lado. Porque no te mueves tú, se mueve el pasillo y te va a llevar. Así es el tiempo. El tiempo tú lo puedes perder o el tiempo tú puedes hacer lo que quieras con él, pero el tiempo te va a llevar a la eternidad. Así que en este punto, yo fui salvo. ¿Sí? Yo fui salvo. Pero el plan de Dios no era solamente salvar y sacarlos de Egipto, fíjate bien, sino que el plan de Dios era darle una ley a su pueblo, pero no era solamente darle una ley, sino llevarles a la tierra prometida que Dios había prometido a Abraham, tierra que fluye ¿qué? Leche y miel. No era solamente eso lo que Dios quería hacer con su pueblo, sino que quería hacer de ellos un pueblo y una nación fuerte. Pero Dios no quería una nación como cualquier otra de las naciones, sino que el plan de Dios era que esa nación y de ese pueblo naciese ¿qué? Un Salvador. No solo para Israel, sino un Salvador para toda lengua, para toda nación, para toda etnia. Para todo aquel que invocara el nombre del Señor fuese salvo. Pero no solamente quería levantar un Salvador, sino que quería levantar una iglesia. ¿Puedes decir iglesia? Iglesia. Que el mundo odie la iglesia, lo puedo entender, porque sus obras son malas. Que el mundo no quiera venir a la iglesia, lo puedo entender, porque sus obras son malas. Los hijos de Dios deberían de estar contando los minutos para reunirse en la iglesia. ¿Amén? Pero Dios no se quedó solo con levantar una iglesia, sino que Él quería hacer de dos pueblos un solo pueblo. ¿Amén? ¿Para qué? Para reinar sobre ellos por la eternidad. Así que cuando tú ves ese plan de Dios, tú dices, tampoco Moisés pudo entender cuál era el plan de Dios total. ¿Por qué? Porque dice Isaías 55, versículo 8 y versículo 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Tu mente no es la mente de Dios. Tu mente no puede pensar lo que Dios piensa porque somos como una mota de polvo delante de Dios. Y dice el Señor, como son más altos los cielos que la tierra. Es decir, tú estás aquí en la tierra, tiras para arriba todo lo que puedas. ¿A dónde llegas? Al infinito. Y puedes seguir y seguir y seguir. Así dice la palabra de Dios. Así como están tan altos los cielos de la tierra, así son mis caminos. ¿Más qué? Más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que nunca podremos entender en nuestras vidas todo el propósito de Dios, porque nunca llegaremos a alcanzar a entender para qué Dios nos ha llamado. Pero podemos empezar, amén. Así que el propósito de Dios con tu vida no es solamente que seas salvo.
Ese es el principio de tu caminar. Ese es el principio de tu vida espiritual. Tú eres salvo como Israel fue sacado de Egipto, así tú fuiste sacado de tus pecados y de tus inmoralidades. ¿Y cuál era el propósito de Israel para salir de Egipto? Servir a Dios. Amén. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Servirle. Ese es el propósito de Dios. Que le sirvas. Porque algo que tenemos que tener en cuenta los seres humanos es que somos una raza caída. ¿Y eso qué significa? Que no tenemos libre albedrío. A los evangélicos pentecostales siempre se nos ha dicho, tenéis libre albedrío. No es cierto. Libre albedrío significa que tú puedes hacer lo que tú quieras, y eso no es cierto, porque ya tienes una naturaleza caída. Si tú no tienes a Cristo, ¿qué vas a hacer? Pecar. ¿Amén? Pecar. Un ser humano sin Dios, sin Cristo en su vida, es un pecador. Siempre va a tender al pecado, siempre va a hacer lo malo. Así que tenemos que entender, como dijo Jesús, que el que hace el pecado es ¿qué? Esclavo del pecado. Amén. Si tú no tienes a Cristo, tú eres esclavo del pecado. Pero si tienes a Cristo, dice Pablo en los Corintios, el que fue llamado siendo esclavo, libertos del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Amén. Pero no nos gusta esa palabra. No, Israel, ¿que yo soy esclavo? No. Un esclavo no tiene autonomía. Un esclavo no tiene libertad. Un esclavo no puede ir donde él quiera, un esclavo no puede decir lo que él quiera, un esclavo se debe a su Señor, 100%, lo que el Señor quiera. Así que o bien eres esclavo del pecado, amén, o eres esclavo de Cristo. Pero esclavo eres de alguien. Así que yo te animo a que seas esclavo de Cristo. Así que Dios quiere que nosotros le sirvamos. Y en ese caminar desde nuestra salvación hasta la eternidad donde nosotros vayamos, dice Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. Porque por gracia sois salvos. Amén. Así que añades aquí la gracia. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Amén. Y ni tan siquiera la fe es de vosotros, dice Pablo. Pues es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Léelo, ¿para qué? Para buenas obras. ¿Para qué? Buenas obras. Para servirle. Amén. Las cuales Dios dice que preparó ¿de qué? De antemano. Para que anduviésemos en ellas. Así que Dios tiene un propósito de vida contigo para que le sirvas en unas obras que Él ha preparado de antemano para tu vida. Amén. ¿Completo? ¿Completo? Así que esto que está aquí es el propósito de vida, no plan de vida, porque el plan
Puede ser bueno o malo. El propósito tiene una intencionalidad. Amén. Algo con propósito es que tiene una intención de. El propósito de Dios de vida para ti es que le sirvas. Amén. Que le sirvamos a Dios. Todos los que hemos nacido de nuevo. Ahora, este propósito de vida, desde que Dios te salva hasta que tú vayas a la eternidad, ¿qué duración tiene? No lo sé. Nace gente con 5 años, muere gente con 5 años, con 30 años, con 80, con 110 y con un mes de vida. Tú no sabes cuándo Dios te va a llamar a su presencia, yo tampoco lo sé. Pero lo que es cierto es que el tiempo que Dios nos está dando tiene que tener un propósito. Amén. Ahora, ¿cómo yo camino en ese propósito de vida? Lo primero es la fe. El camino que Dios nos ha dado a caminar es un camino de fe. ¿Y qué es la fe? Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. ¿Qué significa que ese camino, ese propósito de vida que Dios ha preparado, caminamos por fe? Quiere decir que no caminamos por lo que nosotros vemos. No caminamos por lo que nosotros sentimos. No caminamos por lo que nosotros creemos que puede ser, sino que el camino que Dios ha preparado para nosotros, el propósito de vida que tenemos que hacer con Él es un camino de fe. Habrá momentos en tu vida en el que Dios te lleva a ese precipicio donde ya no hay más camino y Dios te dice, salta. Yo el año pasado estuve en el sur, en una playa, y me había tirado ya hace un par de años desde esa roca alta y no fui capaz de tirarme. Me subí como 10 veces y yo miré para abajo y ya me había tirado. Pero en esa ocasión no tuve fe para tirarme. Pensé que en esa vez me iba a matar, que algo iba a pasar conmigo. Hermanos, siempre Dios, no es que des un salto en ese propósito de vida, tendrás que dar 1000 saltos de fe. No te acomodes. No pensemos, bueno, ya lo he hecho, bueno, ya lo he alcanzado, bueno, ya he abierto la iglesia, no, hay más que Dios tiene y tienes que saltar. Amén. Tienes que tirarte. Igual que te tiraste por la salvación cuando te fue predicado el Evangelio, tuviste esa fe que Dios te trajo y te tiraste al Evangelio, tienes que seguir tirándote al vacío sin saber qué es lo que va a pasar. Porque el Evangelio de la justicia de Dios, dice Pablo a los romanos, se revela por fe y para fe. Amén. Por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y eso no se refiere solo a la salvación, sino que se refiere a todo el caminar del cristiano hasta la eternidad. Habrá un día, hermanos, que no necesitemos la fe. Va a llegar un día en que la fe no será necesaria porque nuestros ojos habrán visto al Señor de señores, al Rey de reyes. Amén. Y estaremos con Él por la eternidad y la fe habrá cesado. ¿Por qué? Porque ya no es necesaria. Estamos en el reino de los cielos. Pero en el propósito que Dios tiene para nosotros, necesitamos fe hoy, fe mañana, fe. En estos días yo estaba acomodado y Dios me dijo, tienes que dar ese paso, tienes que saltar por ahí. Y yo dije, yo no salto. Amén. Miré y dije, esto está alto.
Israel, tienes que saltar. Y Dios me dio una palabra que ya se la voy a compartir un día, un jueves, de oración. Pero siempre, hermanos, y ojalá, si tú hace mucho que no saltas en la fe, pídele a Dios, Señor, ¿en dónde me he atascado en mi propósito de vida? ¿En qué lugar me he atascado? ¿En qué momento del camino yo he dejado de caminar para ti? Porque, hermanos, fe y fe y fe se va a necesitar más y más. ¿Ok? Entonces, bueno, Señor, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde? Yo te voy a mostrar la tierra. Eso es fe, amén. Algunos ni salen ni para la Gomera. Sal para la Gomera a servirme. ¿Dónde la Gomera? ¿Dónde está eso? Uf, y tengo que dejar a mi padre. Sal de tu tierra y de tu parentela. Sal de lo que conoces y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham hizo eso, ¿sí? Abraham salió, tuvo fe, pero a la fe hay que añadirle otra cosa, hermanos, que se llama paciencia. Fe más paciencia. Porque hay cristianos que tienen fe, pero no tienen paciencia. Como el chiste de Eugenio, Señor, dame paciencia, pero ya. Pero ya. Hebreos 6, 13 al 15. Aleluya. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Amén. Párate ahí. ¿Tú has recibido alguna palabra de Dios para tu vida? A ver, levanten la mano. ¿Alguien ha recibido alguna palabra de Dios para su vida y decir, yo quiero hacer esto contigo? Amén. Gloria a Dios. Todos. Yo no creo ningún hijo de Dios que haya nacido de nuevo que no tenga una promesa de Dios, porque hay un plan de Dios, amén. Y a Abraham se le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, te voy a hacer. Y él que salió con la fe, pero ¿qué necesitó? Paciencia. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Así que no es solamente que yo me tiro al abismo por la fe, sino que cuando yo estoy cayendo por ese abismo, amén, porque sigo en la fe, tengo que añadir a la fe paciencia. Porque las cosas no salen de la noche a la mañana. Porque los planes de Dios no son rápidos. ¿Cuántos años estuvo Moisés con el pueblo de Israel? ¿Cuántos? 40 hasta su llamamiento, 40 en el desierto él solo, amén. 80 años. ¿Cuánto tiempo estuvo José esperando la promesa de su sueño? Al menos 15 años. ¿Cuánto tiempo estuvo esperando Jesús para iniciar su ministerio? De 3 años y medio, escúchalo bien. 30. Así que muchos dicen, bueno, yo tengo la salvación por gracia, yo tengo el propósito de Dios que Dios me ha dado, he saltado por la fe, tengo un llamamiento de Dios, pero necesito la paciencia para alcanzarlo. Y ahí es donde muchos comienzan a bajarse del tren, porque las cosas no suceden, porque aparentemente hemos fracasado, porque aparentemente no está ocurriendo nada. Señor, si yo obedecía tu voz, Señor, si yo hice eso, ¿por qué no sucede? Porque Israel no es automático.
Yo voy a probar esa fe una y otra vez, una y otra vez. Amén. Así que, hermanos, el que no tenga paciencia, pídala a Dios. Señor, llevo ya 2 años orando por ese trabajo. Paciencia. Amén. Paciencia. Señor, ya estoy en los 35 y no hay mujer a la vista. Paciencia. Amén. Paciencia. Abraham, Señor, el hijo de la promesa. ¿Cuándo llega? ¿Cuándo va a llegar Isaac? Paciencia. La mujer de Abraham se puso histérica. Se puso nerviosa. Y fue a su marido, lo zarandeó. Abraham, Abraham, que nos quedamos viejos. Coge a mi sierva. ¿Quién dijo que iba a tener el niño? Sara iba a tener el niño, amén. No Agar. Así que, hermanos, la fe nos ayuda a alcanzar el propósito de vida que Dios tiene para nosotros. Pero añádele paciencia. Yo veo algunos que tienen fe al principio, claro, Dios los salva, Dios los limpia, Dios los libera. Tienen fe, pero se impacientan. Es que no me salen las cosas. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas viviendo tu vida como te da la gana? 8 años, 10 años, 5 años, ¿nunca? ¿Siempre has hecho lo que has querido? ¿Ahora qué quieres? Shh, calma, amén. Calma. Y enseguida se desconectan, ¿no, hermanos? Seguimos conectados, amén. No dejes el culto, no dejes la escuela de discipulado, no dejes el culto de oración, no dejes el ayuno, no dejes la oración. Paciencia, sigue orando, sigue pidiendo. Dios va a hacer su obra. Lo que te prometió, Dios lo va a cumplir. Ahora, a la paciencia hay que añadirle otra cosa, que es obediencia. Amén. Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Cuando alguien vaya al cielo, bueno, Señor, yo soy salvo, ¿por qué? Porque estuve en el culto 40 años. Cada domingo. Cada domingo yo me preparaba y yo iba allí y allí estaba yo sentado y oía tu palabra, pero no la hacías. Amén. ¿Quiénes son los justos? Los hacedores de la ley serán justificados. ¿No ha quedado claro? Santiago capítulo 1, versículo 21, versículo 22. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, es decir, con calma, ¿verdad? Hay predicaciones que a veces no nos gustan, recíbela con mansedumbre, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, y escúchalo bien, engañándoos a vosotros mismos. ¿Quién enseñó a la iglesia evangélica a decirle a los evangélicos que con venir al domingo al culto ya está bien? Bueno, ustedes vengan el domingo al culto, dejen sus ofrendas, dejen sus diezmos, ya está todo hecho. No.
No hay que ser solamente oidores de la palabra, sino que hay que ser hacedores de la palabra, obedientes a la palabra de Dios. En la obediencia, hermanos, en la sujeción a la soberanía de Dios es donde está nuestra victoria, nuestro triunfo. Siempre que Israel estaba en desorden, siempre que Israel estaba en desobediencia, venían sus enemigos y se llevaban todo lo que ellos habían hecho y todo el trabajo de sus manos. Yo he tenido que ordenar mi vida tantas veces, hermanos, tantas veces he tenido que ordenar mi vida. Cuando tú crees que lo estás haciendo bien, Dios viene y dice, no, Israel, está bien, pero tienes que hacer esto, esto y esto otro, y tienes otra vez que moldear a la obediencia y sujetarte a la obediencia. A la soberanía de Dios, porque si no, Dios no puede hacer lo que Él quiere hacer con tu vida. Dios con los rebeldes no quiere saber nada. Se los traga la tierra. ¿Qué pasó con Coré y toda su tribu? Se los tragó la tierra. No, hermanos, hay que tener fe, hay gente con fe, hay gente hasta paciente, pero hay mucho desobediente. No vamos a obedecer esa palabra, Moisés. No vamos a hacer eso, Josué. No, Señor, bueno, está bien, pero no, hasta aquí llega mi responsabilidad. Yo no voy a ir más allá. Ya he obedecido suficiente. Ya he sido lo suficientemente sumiso. No, eres obediente hasta el final. Amén. Hasta el final. A veces aún cosas que ni tan siquiera entiendas. Así que, hermanos, ¿qué produce la fe en nosotros? ¿Sabes lo que produce la fe? La fe te da proyección. Amén. La fe te proyecta. La fe te lleva a límites insospechados. La fe es capaz de hacerte soñar con cosas como a José, que ni tan siquiera él se habría imaginado. No, el sol y la luna y las estrellas se inclinaban hacia mí. Y el padre dice, ¿cómo va a ser eso? Y los hermanos dicen, ¿cómo que las espigas se inclinaban hacia tu espiga? No sé, pero eso le daba proyección a José. La fe te da proyección, hermanos. Abraham le dice al Señor, sal de tu tienda, mira el cielo, mira las estrellas del cielo, así va a ser tu descendencia. Le dio proyección para seguir caminando. A los discípulos también les dio proyección la fe. Venid y os haré pescadores de hombres. No tenéis por qué ser pescadores de peces toda vuestra vida. Yo os he llamado a ser pescadores de hombres. Eso le dio proyección a esa generación. La fe te proyecta, amén. La fe te impulsa y la fe te lleva. La paciencia te da alcance. La fe no te da alcance. ¿Qué es lo que te da el alcance? La paciencia. El caminar diario. El estar ahí todos los días buscando la presencia de Dios. Todos los días allí, siendo paciente hasta que lo que Dios te ha prometido comience a surgir. Y va a surgir como una pequeñita planta, poco a poco, se irá creciendo. ¿Y qué te da la obediencia? Preservación. Para llegar hasta el final. La fe te proyecta, la paciencia te hace alcanzar y la obediencia te preserva. Amén. Para llegar a la eternidad con Cristo. ¿Qué dice Dios a su iglesia en Apocalipsis, a las iglesias? Al que venciere. Aleluya. Amén. Al que venciere. No dice al que lo intentó. Cuando tú llegues al cielo, Dios no, Señor, lo intenté. Aquí no entran los que lo intentan. Amén. Aquí entran los que vencen. Al que venciere. Al que venciere.
Y en ese propósito de vida, en medio de esa fe, de esa paciencia, de esa obediencia, aparece un individuo que se llama Satanás. ¿El enemigo de qué? De las almas. Satanás no es tu amigo. Cuando tu cuñado viene a decirte, vámonos de farra, no es tu amigo, Satanás. Es tu enemigo. Mateo capítulo 16. Versículo 21 al 23. Desde entonces, hasta ahora no lo había hecho Jesús con sus apóstoles. Desde entonces, los apóstoles van a empezar a oír algo que hasta ahora no habían oído y que les va a chirriar los oídos y que no les va a gustar. ¿Amén? No les va a gustar. Tú vienes a Cristo, qué bueno, pero luego en el camino tú vas a oír cosas que no te van a gustar, pero las tenemos que oír. Comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús comienza a decir a los apóstoles, bueno, los apóstoles creían que Jesús era el Mesías, pero el concepto de Mesías que ellos tenían no era el concepto de Mesías salvador que tú tienes con todo el compendio de la ley y de los profetas y de los apóstoles, sino el pensamiento judío de Salvador, de Mesías. Y el pensamiento judío como Salvador y Mesías quería decir que iba a ser rey y que iba a gobernar sobre Roma. Entonces cuando le dicen a Pedro y a los demás, y le dice Jesús, bueno señores, a partir de ahora tienen que saber una cosa, ¿qué es, Señor? Que me es necesario morir en una cruz. ¿Cómo? No. Tú eres el Mesías, hemos creído en ti. Sí, pero me es necesario morir en una cruz, voy a resucitar al tercer día. Eso del tercer día, eso ya no lo escuchaban nunca. Porque cuando les decía ya de morir, ya eso ya les saltaban los plomos, ya lo demás no lo podían oír, no lo podían entender. ¿Cómo que vas a morir? Así que entonces, escúchalo bien, entonces Pedro, el sabio Pedro, ¿verdad? Y no se lo toma mal, porque ni a la suela de los zapatos le llegamos a Pedro. Ojo. No nos burlemos de él. Tomando la parte, comenzó a reconvenirle. Reconvenir es reprender suavemente a una persona por algo que ha dicho o ha hecho que está mal. Entonces Pedro cogió a Jesús aparte y dijo, Jesús, ven un momento, por favor, quiero hablar contigo. Jesús, no. Jesús, no puedes ir a Jerusalén a morir. Que yo he dejado las barcas con los peces. Amén, claro. Yo he dejado mujer, porque Pedro era casado. Lo hemos dejado todo, ¿cómo tú te vas a ir a morir? No, Jesús, espera un momento. ¿Tú has orado bien? Cuando tú sales por las noches a orar al Monte de los Olivos, eso, ¿tú has orado bien al Padre? ¿Cómo que tienes que morir? Ahí está Satanás haciendo su obra. Por medio de Pedro. Por medio de tu mamá. Momento. ¿Cómo que tú vas a dejar los estudios para ir a ser misionero? ¿Que tú no vas a ser abogado como tu padre? Ahí está Satanás.
¿Cómo que ahora ya no te vas a venir con nosotros de fiesta? No, espera, te me estás volviendo un poquito intenso. ¿Eh? Una cosa es ser cristiano y otra cosa es lo que tú ya estás diciendo. ¿Cómo que vas a dejar el negocio? Imagínate el joven rico que hubiese aceptado y va al padre. Bueno, señores, vendo todo. ¿Por qué? Porque me voy detrás de Jesús. ¿Jesús es el que va con esos 12 descerebrados? Con ese que tiene incendiado Jerusalén, Judea, Samaria, que tiene al sumo sacerdote caliente como que en cualquier momento le va a echar mano. ¿A ese vas a seguir? Le pongo humor por ponerle humor, pero no tiene ni pizca de humor. No, Israel, no te lo tomes tan a pecho. No, eso de que el pastor ha predicado el propósito de vida, no, tranquilo, eso es para Miguel Díez y otros que van allí. No, tú no. A ti no se te ha perdido nada en el Congo belga. Señor, para tu momento, Jesús. Piensa bien lo que estás diciendo. Y el Señor Jesús dice, tomando la parte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te sucede. O sea, ten compasión, Israel, ten compasión. Tienes una familia, tienes unos hijos, ¿cómo que vas a dejar el trabajo? ¿De qué vais a vivir? Pero él volviéndose dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Así que le tienes que decir a tu mamá, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. O a tu mujer, o a tu marido, o a tu hijo, o a tu cuñado, o a tu suegro. No, ¿cómo se va a casar mi hija con un pastor? Va a pasar hambre, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, vamos a pasar hambre. Más vale pasar hambre que hincharte la barriga y ser un desgraciado. Así que cuando tú tomes partido y comiences a tener ese propósito de vida, has cogido la fe, la paciencia, estás en la obediencia, viene Satanás y te va a decir, apártate de ese camino. ¿En qué lugar? Da igual. A los 6 meses de convertido, a los 3 años, o a los 30 años de convertido. No importa. No importa. Si tarda 3 meses o 30 años en que tú te salgas del camino y el que tú no alcances el propósito de Dios para tu vida. Él va a poner miles de cosas en el camino, miles de circunstancias, miles de situaciones para alejarte y alejarte de tu lugar de la eternidad. Así que, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Jesús le dijo, no pongas la mira en las cosas de los hombres, sino en las cosas de Dios. Muchas veces yo tengo que cerrar los ojos, ¿verdad? Y decir, Señor, necesito que me vuelvas a decir que estoy haciendo lo correcto. Necesito saber que sigo en el camino porque es que ya no doy para más. Amén. Y siempre viene algo, hermano, siempre viene algo. Viene una canción, viene alguien que te dice, viene un pastor, viene alguien. Da igual. Y te va a decir, ánimo, continúa, sigue, aunque no estés viendo. Amén. Así que eres salvo.
no para esperar tus alas en la eternidad, que no las vas a tener, y estar allí poco menos que en un estado de... No, hemos sido salvos, hermanos, para servir a Dios, para el propósito de Dios. Amén. Dios produjo esa salvación, nos proveyó de un Salvador, pero no con el propósito de entretenernos aquí en la iglesia, sino con el propósito único y exclusivo de la salvación. Desde que Abraham fue llamado de su tierra y su parentela, ¿cuál era el sentido de ese llamamiento? Jesucristo, el Salvador. Amén. ¿Cuál es el propósito de todo esto que hemos visto? La salvación. Con mayúsculas. De los que están perdidos. Todo esto, hermanos, todo esto solamente tiene un sentido: llegar a las almas. Llegar a las almas. Predicar el Evangelio. ¿En dónde? Donde tú te muevas. Eres chapista, electricista, mecánico, empresario, profesor, abogado, médico, enfermero, lo que tú quieras ser. Solo un propósito: salvar a los que te rodean. Amén. Amén. Salvar tu casa, salvar a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a las personas que están contigo, hermanos. ¿Cuál era el propósito de Dios con todos sus siervos? Levantar un Salvador. ¿Cuál es el propósito de Dios con su iglesia? Entretenerlos en los conciertos, entretenerlos en los campamentos, no, salvar almas, rescatar almas que se van al infierno. Amén. No hay otro propósito. Y si no estamos cumpliendo el propósito de salvar almas, no servimos. No servimos. No servimos. Estás perdiendo el tiempo. La iglesia está hecha para trabajar, para esforzarse, para alcanzar almas. ¿Amén? 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 ¿Te ha gustado la predicación? Ponte de pie, vamos a orar. Aleluya. Cierra tus ojos. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. Aleluya, Padre. Piensa en tu vida unos minutos. ¿Acaso quizás estés un poco desviado del propósito de vida que Dios tiene para ti? ¿O acaso ni eres salvo? Si no has entregado tu vida a Cristo, no pierdas tiempo. Ven y entrégate a Él. Ven y entrégate a Él. Y si tú fuiste salvo, dile: Señor, vuelve otra vez a hablarme, Dios. No quiero que pasen los días, las semanas, los meses y seguir en un estado de letargo espiritual sin saber qué propósito tienes para mí, Jesús. Hermanos, hay decenas de países, centenas de pueblos en España a donde Dios te puede llamar. Todavía hay llamado de Dios.
Todavía hay un Dios en los cielos que sigue llamando a sus hijos a trabajar. A quitarse de la comodidad. A quitarse de sus gustos, de sus pasiones, de sus deseos, de sus proyectos, y ponerlos a los pies de la cruz y decirle: Maestro, quiero coger mi cruz, quiero ser obediente, quiero ese llamado, Señor. Oh, hermanos, aún sigue el Espíritu de Dios clamando al Padre: envía obreros a la mies. Padre bueno, envía obreros a la mies. Vemos lo de Ucrania y quizás nos pegamos golpes de pecho y quizás hasta alguna oración hayamos podido hacer esta semana. Pero no vamos más allá. Dios nos habla en esta hora. ¿Cuántas Ucranias hay por ahí? ¿Cuántos pueblos, cuántos lugares sin iglesia, sin quien vaya? Benditos los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el Evangelio. Hermanos, algunos ya partieron sirviendo al Señor, ya se fueron. Otros ya están quizás con 70, 80 años, ya no son la misma fuerza. Dios sigue llamando a otras generaciones que tienen que coger ese testigo. Y que no se pueden solamente decir: bueno, yo ya soy salvo, ya estoy bien. No. Hay un proyecto mucho más grande, mucho más amplio, que ni tú puedes imaginar. Formamos parte de un proyecto eterno, de un Dios eterno y de un Cordero eterno. Olvídate de la corona que vayas a llegar a tener en el cielo. Olvídate de todo eso y comienza a servirle desde ya. Algunos hablas con ellos: sí, yo sé que tengo un llamado. ¿Y qué estás haciendo? Cuando no es una cosa es otra, cuando no es otra y cuando no es otra, jamás darás el paso. No es que ahora estoy con el proyecto del trabajo, no es que ahora estoy terminando los estudios, no es que ahora estoy no sé qué, no es que ahora me voy a casar, es que... Y el campo sin recoger. Y las almas muriéndose, hermanos. Busca de Dios. Busca de Dios. Ojalá todos los que entren por esa puerta se conviertan, salgan por esa puerta a servir a Dios. Ojalá. No es acumular gente. Es presentar el Evangelio de Cristo. Es ser salvos y salir a la mies. Ese es el proyecto. Ese es el proyecto. De ese Jehová proveedor que proveyó de salvación para nosotros de un cordero, coger eso y llevarlo a otros. Ese es el proyecto.
Órale a Dios como familia. Veo parejas jóvenes aquí. Busquen de Dios como matrimonio. Señor, ¿dónde te vamos a servir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué proyecto tienes para esta familia? Maridos, dirijan sus hogares. Dirijan a sus esposas, a sus hijos, diríjanlos para servir a Dios. Porque Cristo viene. Él viene, no retarda su promesa. Fue en el 96, octubre del 96, cuando yo pisé estas islas. Y cuando uno pone la mano en el arado, hermanos, cuando uno pone la mano en el arado, cuando uno ha dicho, sí, oh Dios, ven a mi vida, sálvame, desde ese instante ya no puedes soltarlo. Y tienes que seguir, y tienes que seguir, y tienes que seguir. Porque hay un proyecto que te supera a ti, que me supera a mí por trillones de años. El plan de salvación de un Dios eterno. Ese proyecto está por encima de todos nosotros. Ese proyecto está por encima, absolutamente por encima de todos nosotros. Oh Padre. Oh Padre. Oh Padre. Oh Padre. Que tu espíritu produzca, Señor. Que tu espíritu hable, Señor. Y redarguya cada corazón, oh Dios. Porque no hay más palabras en mi boca, oh Dios. Ten misericordia de nosotros, Padre. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Y tócanos. Y tócanos, oh Dios. Y tócanos. Solo quiero terminar con un... Cierra tus ojos. Oh, Padre. Y hoy hay cosas que no sé si decir por no ofenderles. Pero ojalá la iglesia en la que yo me hubiese criado, ojalá hubiese tenido el proyecto misionero y de servir a Dios que tiene la iglesia donde Dios me ha puesto hoy. Si tu hijo quiere servir a Dios, suéltalo. Suéltalo. ¿Por qué lo retienes? Escúchalo bien. Si lo retienes, lo vas a perder. Yo te advierto de parte de Dios.
no te pertenece, no es tuyo, no es tuyo. Todo es de Dios, todo. Mis hijos no son míos, no me pertenecen. Dios me los ha dado por un periodo de vida, no lo sé cuál. Pero yo les he dicho, salgan, salgan, salgan y sirvan a Jehová en el desierto y hagan holocaustos. Con gusto cogería mi coche y lo llevaría a la frontera de Ucrania si ese fuese el llamado de mi hijo. Si mi hijo me dice, papá, yo tengo que ir allí, Dios me ha llamado a predicar, hijo, yo te acompaño, te despido y nos vemos. Amén. 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 No es orar por Ucrania, es dar la vida por Dios. Todos los evangélicos, todo Facebook, todo llenito, llenito, corazones, banderitas, pray for Ucrania. No, entreguen la vida por el Dios de los ejércitos. Para parar a este mundo y salvar los que han de conocer el Evangelio. Es dar la vida por el que dejó toda su sangre. No es lo que cantamos, tan solo una gota de tu sangre. No es verdad. Porque si no, Cristo se hubiese hecho un solo corte y hasta es sangre de Cristo. No, tenía que entregarlo todo. 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 Si faltaba algo, allí estaba el soldado para atravesar su costado hasta que salió agua porque no había más sangre. Desangrado murió Cristo, desangrado. Desangrado. Ni tan siquiera puedes ver un vídeo de un cerdo, a lo mejor que lo desangren por el cuello. Imagínate la escena de Cristo. Crucificado, desnudo. No, Pedro, no te equivoques, Pedro. No te equivoques, Pedro. Yo estoy aquí para morir en la cruz. Y tú y yo estamos aquí para dar la vida y entregar todo nuestro esfuerzo, sudor y lágrimas por un propósito que nos supera en conocimiento, en ciencia, en sabiduría, que es la salvación. Es un proyecto tremendo. Padre, suéltenlos. Suéltenlos. Porque de algunos de sus hijos siguen estando en este lugar y este no es su lugar. Este no es su lugar. Ya hace tiempo que tendrían que estar en otro sitio. Cuando llegues hoy a tu casa, compra el billete
y que salga a servir a Dios. Como dijo Josué, el final de sus días: escoged hoy a quien sirváis. Si creéis que los negocios, el dinero y los placeres, y te lo digo a ti, joven, a los placeres, son dioses buenos a los que servir, sírvanles. Sírvanles. Pero si Jehová es Dios, escoge hoy. Y Josué dijo algo que retumba en los oídos siglos después: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Amigo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria a Dios. Ora al Señor y dile: Señor, dame ese proyecto de vida. Lo agarro. Y salgo.